Pues estamos de vuelta aquí en El Elefante Mayor con nuestra distinguida compañera Vania María, que nos está hablando de su ensayo La posición del otro en el nosotros, referido en 3 lecturas latinoamericanas. Para recapitular, Vania estaba hablando de la historia de la categoría del otro en el ser humano y había llegado hasta tiempo de los españoles, si no me equivoco. ¿Vamos bien, Vania? Sí, vamos bien. Bueno, quiero agregar que Enrique Dussel, que es el filósofo que yo tomé como base para mi ensayo, explica algo que quiero citar. Europa es el centro de la historia desde Adán y Eva, los que son también considerados como europeos, o al menos es considerado como un mito originario de la europeidad, con exclusión de otras culturas, en el encubrimiento del otro. Bueno, este origen mítico de el europeo va a subyugar a todos los otros mitos de la creación y de X religión cuando Europa se convierte en el centro. Permíteme, antes de continuar, antes de seguir con la historia del eurocentrismo, vamos a hablar de la categoría del otro en general. Tú hablaste al principio de la historia, de la otredad. Sí. Y antes de entrar a la especificidad del eurocentrismo, yo quisiera saber si no es intrínseca la categoría del otro al ser humano, sino a partir de un solipsismo, a partir de un yo innegable, surge esa otra categoría. Surge esa categoría a partir del lenguaje también. Hay culturas que no necesariamente tienen un vocablo específico para referirse al otro. Nosotros y el otro. Yo y el otro, ¿no? Los otros. Creo que el lenguaje en este caso es muy importante para descubrir a quien tienes enfrente. Es intrínseco en algunos casos y en algunas culturas. Si consideramos que hay palabras y no hay palabras para describir a la persona que tienes enfrente. ¿Nos podrías dar un ejemplo de una cultura donde el tú o el ustedes no exista? Porque yo imaginaría que en un principio, al existir un yo, existe un nosotros. Es cierto, sin embargo, que hay en algunas culturas más individualidad que en otras. Sí. Y eso, ¿tú crees que se refleja en el lenguaje? Yo también lo creería. Sí, por supuesto. Pero no al grado de que se elida el yo o el tú como pronombres primordiales, que tanto alejan como acercan. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Creo que un pronombre puede crear una frontera. Absolutamente. El lenguaje es lo que va a justificar las categorías una vez que han sido creadas. Si nosotros borráramos de nuestro vocabulario el otro, es decir, el tú, el ustedes, incluso el nosotros, que nos incluye. Sí. Pero no podríamos entonces funcionar. Entonces volvemos al problema del lenguaje, ¿no? que nos permite acercarnos a la realidad y a la vez es un velo que nos impide tocarla. Es decir, estamos moviéndonos constantemente en el signo. Exacto. Quiero ejemplificar con una palabra africana de una tribu que no me acuerdo su nombre. Es Ubuntu, que significa nosotros, ustedes, el otro, yo y todos los pronombres en una sola palabra. Hay un experimento de un científico que no recuerdo el nombre, te lo voy a dejar decir al final del programa, que investigando en esas remotas tierras con los niños de una tribu, descubre esa palabra
descubre que Ubuntu significa todos. ¿Cómo hacen entonces en la tribu para diferenciar entre yo y tú, por ejemplo? Supongo que esas categorías no existen, no existe esa acción de diferenciar. Es una unidad. Entonces, es una palabra que significa un colectivo. No hay necesidad de dividir un colectivo. Incluso entre hombres y mujeres, entre niños y adultos. Debe haber palabras para referir a los niños, a los adultos, pero no hay pronombres que distingan o que granjeen una categoría. A lo que yo voy es a que de inmediato, cuando conocemos al otro, a partir de que pensamos desde un yo, vemos a ese otro en términos comparativos, por lo menos, y a veces incluso en la dicotomía de beneficio y maleficio. Por lo tanto, nuestro primer encuentro con el otro es siempre saber si es nuestro amigo o nuestro enemigo. De ahí el planteamiento, y volvemos a tu ensayo, de que los indios sean o demasiado buenos o demasiado demoníacos. Sí, bueno, ahí tiene que ver la idealización y el momento histórico. Si estamos hablando de la brevísima relación, existe una idealización del otro. El indio va a ser el cordero manso. ¿Nos puedes explicar cómo ese cordero manso no necesariamente ayuda al otro, aunque se le vea aparentemente en un tono positivo? Pues hay una intención clara de Fray Bartolomé de denuncia, una denuncia hacia la injusticia, la barbarie y sobre todo la brutalidad. Fray Bartolomé se dedica en su brevísima relación a describir cómo es el otro. Con esas descripciones y esas anécdotas, uno comprende que el indio es un amor, es ternura, es devoción, pero le falta algo. Le falta la presencia de Dios. El Dios cristiano. Dice, si tan solo tuvieran un Dios, ¿no? Un Dios verdadero. Estas serían las personas más buenísimas. Además de estos superlativos, claro. Sí, los superlativos son un gran tema. Bueno, hay que entender, además, hablando de ese beneficio-maleficio, que los indios son planteados como uber buenos, ultra magníficos, sí. Porque, por otro lado, los españoles, en cuya categoría no se incluye, por cierto, Fray Bartolomé, son crudelísimos. Sí, se incluye Fray Bartolomé cuando se escucha un nosotros. Nosotros hemos llegado a esta tierra y hemos X. Fray Bartolomé ocupa artificios retóricos, como bien mencionas, superlativos, hipérboles, descripciones casi morbosas de la debilidad del otro. Opuesto a esto, el salvaje español, el militar y ese animal, ese lobo crudelísimo, como lo mencionas, que llega a destruir. ¿Por qué no beneficia a los indígenas ser pintados de esta manera? Principalmente no creo que sea muy conveniente intentar descubrir si beneficia o no beneficia. Porque en realidad la categoría del otro surge con una finalidad egoísta de quien lo enuncia. Todas las repercusiones van a ser primordialmente para el que enuncia. Al distinguir al otro como un bárbaro cruel, ¿quién soy yo? Soy el bueno, entonces. Y si el otro es el bueno y es la perfección y es mi